Hola, buenos días. El día de hoy vamos a realizar una ayudantía a modo de repaso acerca de los contenidos que van a entrar en su certamen 2. En esta ayudantía vamos a recordar un poco y vamos a completar ejercicios basados en certámenes anteriores que tienen que ver con ejercicios de órdenes de trabajo, productos en proceso, costos conjuntos y costos de ABC, de manera de reforzar para su certamen de esta semana y aclarar todas las dudas correspondientes a resolución de este tipo de ejercicios. Entonces, para empezar, tenemos un ejercicio de órdenes de trabajo que nos dice así: Lotus S.A. usa un sistema de costeo por órdenes de trabajo con dos categorías de costos directos, materiales y mano de obra, y un agrupamiento de los IF. Lotus prorratea estos IF utilizando como base los costos de la mano de obra directa y proporciona la siguiente información. Un detalle que tienen que considerar aquí y recordar es que las bases las estima la empresa dependiendo de la información que tiene en su poder. Por lo tanto, puede hacerlo con diferentes tipos de bases, para lo cual simplemente tendrían que modificarla. Ya en este caso, utiliza como base los costos de mano de obra directa, pero también recordemos que también puede utilizarse como base el costo primo, que sería sumar la materia prima más la mano de obra, o también se pueden usar las horas de mano de obra directa o las horas de uso de maquinaria, etcétera. Ya, entonces ahí simplemente sería como la sumatoria de ese tipo de horas o ese tipo de costos. ¿Qué nos dice además el ejercicio? Nos dice que nos muestra un presupuesto para el año 2019 y los resultados reales que tuvieron ese año en temas de materia prima directa, de mano de obra directa y de CIF. Y se nos pide calcular las tasas de gastos indirectos de fabricación reales y presupuestadas para el año 2019, para lo cual nos habla de una única orden de trabajo realizada en junio, que contenía información de materia prima y de mano de obra por 800 y 700 mil, y nos pide calcular el costo normal, el costo real y observar las sobre o subasignaciones de los CIF. ¿Ya? Porque recordemos que cuando se calcula el costo normal y se estima un presupuesto para una orden de trabajo, nosotros no podemos saber los CIF reales que vamos a gastar en ese momento. Por lo tanto, ahí es cuando usamos la cuota para estimar este tipo de costos CIF, pero a la larga y cuando ya se realiza el proyecto, nosotros tenemos los costos reales, lo cual puede habernos modificado las ganancias que obtuvimos de esa orden al tener ciertas diferencias en tema de los costos que habíamos calculado anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que realizar y recordar es el cálculo de la cuota, ¿ya? Que el cálculo de la cuota es igual a el CIF total dividido en la base, ¿ya? Para lo cual, cuando nosotros hablamos del CIF presupuestado, entonces vamos a utilizar este dato del presupuesto del año 2019, y para el CIF real vamos a utilizar los datos reales, que consistieron en 3.900.000 y 4.590.000 respectivamente. Para la base, como nos dice que se utilizan los costos de mano de obra directa, vamos a utilizar los costos del presupuesto del año 2019 y los resultados que tuvo la mano de obra en este año, que serían de 2 millones y de 1.700.000. Entonces, simplemente como aquí anoté la fórmula, vamos a dividir los IF totales en la base para obtener la cuota, que nos daría una cuota de 1,95 presupuestado y de 2,7 real. Si se fijan, la cuota que observamos, la cuota CIF, es mayor en la realidad que lo que habíamos presupuestado. Entonces eso ya nos da indicios de qué es lo que va a pasar en la vida, o sea, en el cálculo de real cuando observemos un análisis de las diferencias. Luego tenemos que hacer estas tablitas para observar el costo normal y el costo real. El CIF estimado y el CIF real los vamos a calcular multiplicando la cuota que calculamos por los costos de mano de obra reales de esa orden de trabajo, que corresponden a los 700.000 que nos muestra aquí cuando nos indica acerca de la orden de trabajo 897. ¿Por qué? Porque cuando recordamos
de que trabajábamos con órdenes de trabajo, lo que nosotros hacíamos con esta cuota era dividirla en el total de proyectos, pero aquí solo nos están observando o nos están mostrando una orden de trabajo que es la 897. Lo más lógico y por el cual no nos da el monto total es porque esta orden de trabajo es una de las tantas que realizó la empresa, ¿ya? Porque está subseccionada. Entonces, para calcular el CIF estimado, nosotros multiplicamos nuestra cuota, que era 1,95, por los 700.000, y eso nos va a dar un CIF estimado de 1.365.000. Asimismo, este 2,7, que corresponde a la cuota del CIF real, la multiplicamos por el gasto de mano de obra directa de esta orden de trabajo y nos da 1.890.000 de CIF, ¿ya? Entonces, de esta manera ya observamos que el CIF real es mayor al CIF estimado. Por último, ya para calcular los costos totales, vamos a simplemente anotar la materia prima, la mano de obra y los CIF de esta orden de trabajo. Por lo tanto, utilizamos como materia prima los 800.000 y como mano de obra los 700.000 que nos muestran aquí, porque estas tablitas son específicamente para cada orden de trabajo y aquí estamos hablando específicamente del 897. Los CIF utilizamos los que calculamos mediante la cuota, que serían los que tenemos aquí. Ese y ese. Por lo tanto, después simplemente para calcular el costo total, vamos a sumar los tres costos de materia prima, de mano de obra y de CIF. Para el costo real se realiza lo mismo. Entonces ya tenemos el costo total de la orden, ya sea con lo que estimamos y con lo que calculamos realmente post hacer la orden. Entonces nosotros podemos observar ahora, para calcular las diferencias, que el CIF normal nos dio un valor de 1.365.000 y el CIF real nos dio un valor de 1.890.000. Por lo tanto, si calculamos la diferencia, nos da de 525.000 pesos, en lo cual era mayor el CIF real. Entonces, nosotros podemos asumir que en este caso nosotros estábamos subasignando los costos CIF. ¿Qué quiere decir esto a la larga? Y el por qué es tan importante el tratar de que estos costos sean lo más realistas posibles. Al subasignar, significa que nosotros, como creíamos que los CIF iban a ser menores de lo que realmente fueron, nosotros estimando estos CIF para nuestra orden de trabajo, puede que hayamos ofrecido vender esta orden a un precio menor del que debimos haberlo hecho. Y por lo tanto, vamos a estar ganando menos de lo que nosotros teníamos estimado ganar. ¿Por qué? Porque cuando una empresa enmarca un precio, ese precio lo pone con un objetivo, no simplemente pone como ya, yo quiero tener ganancias, sino que lo ponen como yo quiero tener una utilidad de, no sé, un X% sobre el costo. Entonces, si ese costo fue mayor de lo presupuestado, la utilidad va a ir disminuyendo. Entonces, ese es el problema con subasignar los costos, específicamente los CIF, que son los que tenemos que estimar en base a la información histórica que podemos tener calculando la base. ¿Ya? Entonces, ahí podemos observar la importancia porque puede que esta utilidad disminuida, si fue demasiada la diferencia o estábamos muy al ras en el negocio, puede que nos cause pérdidas o cálculos muy negativos con respecto a lo que nosotros necesitábamos para surgir en la empresa. El ejercicio número 2 nos habla de productos en procesos. Estos ejercicios por lo general son bien larguitos porque hacen referencia a cuando nosotros tenemos como una línea temporal y nosotros producimos a gran escala. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, con las empresas o las fábricas de productos masivos, que por lo general son todos muy similares, muy parecidos, estos tienen como una línea en la cual trabajan como por partes. Por ejemplo, un departamento se va a encargar, no sé, del corte del patrón, en caso de que estemos hablando, no sé, de ropa, por ejemplo, de boleras. Otra se va a encargar de la costura, otra se va a encargar de,
no sé, del diseño, otro departamento se va a encargar del estampado, etcétera, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos a observar estas líneas en las cuales se va a ir pasando el producto por diferentes departamentos para estar terminado y disponible para la venta. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con este caso? Que para como nosotros en este tipo de empresas trabajamos por temporalidades, o por así decirlo, con una línea del tiempo, puede que, por ejemplo, al finalizar el mes, en cierta, en cierta temporalidad, puede que, eh, puede que no todos los departamentos hayan completado la cantidad que queríamos tener y puede que nos queden productos en proceso. Por ejemplo, puede que en el departamento, no sé, de costura se hayan terminado y pasado a estampado 40 poleras, pero puede que hayan quedado otras 20 a las cuales les faltó coser y esas se quedaron en el departamento 2. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir conociendo como productos en proceso. Para simplificar el desarrollo de estos ejercicios, normalmente nosotros vamos a ver solo dos departamentos, ¿ya? Y en este ejercicio, como estamos hablando de certamen y la idea es que no sean tan largos, básicamente vamos a tener un ejercicio en el cual nos pregunten por el departamento 2 y nos van a dar los antecedentes del departamento. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que la empresa JBC, LTDA, maneja costos por proceso y cuenta con los siguientes antecedentes del departamento 2 para el mes de agosto de 2019. Nos dice que tiene un inventario inicial de 100 unidades y que los costos transferidos del departamento anterior, o sea, del departamento 1, son 89.800 que tienen relación con costos de materia prima directa, costos de mano de obra y costos CIF. Además, nos da el grado de avance del inventario inicial, que es de materia prima al 100%, mano de obra al 70% y los CIF al 60%. Nos dice que hay unidades puestas en fabricación en el periodo de 1.000 unidades y que los costos transferidos del departamento anterior son de 150.000. Nos dice además que los costos de materia prima directa del periodo son de 300.000, los costos de mano de obra son 270.000 y los costos CIF son de 215.000. Todo esto tiene que ver con lo de puesto en fabricación. Por último, nos dice que las unidades transferidas y terminadas del departamento siguiente son 950 unidades y que las unidades que se quedaron en procesos al final del periodo son 150. Nos habla además del grado de avance del inventario final de producto en proceso, que es el 100% en materia prima, el 50% en mano de obra y el 40% en CIF. Entonces nos dice que el departamento 2 es el último departamento donde se termina el producto y se solicita calcular y aplicar los costos del periodo según el método de promedio ponderado y la empresa vende sus productos el 70% sobre el costo y que se vendió el 80% de la producción terminada. Entonces, nosotros si recordamos, para trabajar con productos en proceso, nosotros tenemos que hacer 4 informes. Tenemos que hacer 2 que tienen que ver con cantidades y 2 que tienen que ver con costos. Entonces, el primero es el flujo físico, en el cual nosotros tenemos que hacer esta tablita, en la cual sumamos el inventario inicial con las unidades puestas en fabricación, lo que nos daría 1.100, y esto simplemente es buscar los datos que nos entregaban. Y nos dicen que el inventario inicial era de 100 unidades y que se pusieron en fabricación 1.000. Además, luego de esto, tenemos que contar las unidades terminadas y transferidas, las terminadas y no transferidas y el inventario final de productos en proceso. ¿Ya? Entonces, las unidades terminadas y transferidas nos dice que son 950 y el inventario final de producto en proceso son 150. No hay unidades terminadas y no transferidas, por lo tanto nosotros lo ponemos como 0. ¿Qué pasa con este número? Si se fijan, nosotros nos tienen que calzar el total del inventario inicial con las puestas en fabricación, o sea, este 1.100 con el 1.100 que está aquí por unidades terminadas y transferidas y el inventario final de productos en proceso. ¿Ya? Entonces, esto sí o sí, estas dos sumas tienen que calzar, por eso las marqué ambas en amarillo. Es un buen detalle para ir viendo si vamos bien.
Luego tenemos que calcular la producción equivalente, para lo cual nosotros necesitamos las unidades terminadas y transferidas, las terminadas y no transferidas y el inventario final en producto en proceso, y los vamos a separar según su grado de avance en materia prima, mano de obra y CIF. ¿Por qué las terminadas y transferidas tienen el mismo número en materia prima, mano de obra y CIF? Y en caso de que hubiera una unidad determinada y no transferida, también tendrán el mismo número. Esto pasa porque, como dice su propio nombre, son unidades que ya están terminadas. Al estar terminada significa que está al 100% de su grado de avance en las 3 categorías. Por lo tanto, va a corresponder al mismo número. En cambio, el inventario final de productos en proceso, como sigue en procesos, puede que no esté listo. Por lo tanto, nosotros vamos a multiplicar para esto estas 150 unidades que nos quedaron en este inventario final por el grado de avance del inventario final en productos en procesos, que es el que observamos aquí, que nos dice que de materia prima se terminó el 100%, pero que de mano de obra solo se avanzó el 50% y de costo CIF solo se avanzó el 40%. Entonces, si se fijan, esto calza porque el inventario final de producto en proceso tenemos 150, que correspondería al 100%. En mano de obra tenemos 75, que corresponde a estas 150 multiplicadas por el 50%. Y en CIF tenemos 60, que corresponde a las 150 unidades de inventario final por el 40% de avance. Si se fijan, es súper sencillo. Y por último, para calcular el total, lo único que vamos a hacer es sumar. Ya sumamos hacia abajo materia prima, mano de obra y los CIF. Para la determinación de los costos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a tener que agregar aquí, porque estamos en el departamento 2, todo lo que hace referencia al departamento 1. O sea, vamos a agregar en el inventario inicial todo lo que tiene que ver con la recibida del departamento 1 y sus costos de materia prima, mano de obra y CIF, que es lo que tenemos resaltado aquí en amarillo y nos lo entrega el ejercicio. Si se fijan, es esto. Si tuviéramos que hacer ambos departamentos, estos datos tendríamos que sacarlos de los datos del departamento 1 y de la misma tabla hecha para el departamento 1. Entonces, aquí ya tenemos los datos de la determinación de los costos con respecto a lo recibido. ¿Qué pasa con los costos del periodo? Estos costos, toda esta línea de aquí tiene que ver con lo recibido del departamento 1, que también tiene sus costos del periodo, que son de 150.000. Si se fijan, es lo que está resaltado aquí. Los costos transferidos del departamento anterior son 150. Entonces, nosotros luego, para calcular el total, lo único que vamos a hacer es sumar los costos del inventario inicial más los costos del periodo, que van a ser como lo que ingresó, el costo de lo que ingresó más el costo producido por las unidades que se pusieron en fabricación. Para la producción equivalente, en este caso, como nosotros estamos hablando de las unidades recibidas del departamento anterior, vamos a colocar el dato de materia prima directa, pero no porque sea el dato de materia prima directa, sino que es porque corresponde a las unidades trabajadas, que van a ser las 1100, menos las pérdidas normales. Pero como en este caso el ejercicio no nos habla de pérdidas normales, se mantiene el mismo 1100. El costo unitario va a ser el total que calculamos sumando, dividido en la producción equivalente, y el costo unitario final del producto en proceso va a corresponder al mismo que el costo unitario, van a ser iguales. ¿Qué pasa con las otras respectivas? Que van a ser materia prima directa, mano de obra directa y CIF. Estas también van a tener sus costos del periodo asignados, que también nos lo va a dar el ejercicio, que son los que están aquí, que son de 300.000 por materia prima directa, 270.000 por mano de obra directa y 215.000 por los CIF. Ya, entonces, al tener estos costos del periodo, yo simplemente los voy a sumar con los costos del inventario inicial para obtener un total, y la producción equivalente en estos va a corresponder a la producción equivalente calculada aquí de materia prima, mano de obra y CIF, que van a ser los que tenemos acá. Si se fijan, corresponden a los mismos. El costo unitario va a ser el total dividido en la producción equivalente, y a diferencia de las recibidas en el departamento 1,
el costo unitario del inventario final de productos en procesos, en este caso, va a ser multiplicar el costo unitario obtenido, esta división, por el grado de avance del inventario final en productos en proceso. Entonces, si se fijan claramente, el costo unitario del inventario final de productos en proceso de mano de obra directa y decir va a ser un monto menor al de materia prima directa porque este va a estar al 100% versus los otros que van a estar al 50%, que es lo que vamos a ver aquí, y al 40% si se refiere a los CIF. ¿Ven? Por último, para calcular los totales, simplemente yo voy a sumar todos los costos del inventario inicial, todos los costos del periodo, los totales, el costo unitario y el costo unitario del inventario final de productos en proceso. Por último, para la distribución de los costos, como estoy trabajando con las terminadas y transferidas solamente, porque terminadas y no transferidas no hay, vamos a trabajar con las terminadas y transferidas con el inventario final de producto en proceso. Las terminadas y transferidas eran 950 unidades, eso lo podemos sacar ya ahora del flujo físico, que es lo que nos dice aquí. ¿A qué costo? A un costo unitario de 1.065 pesos. Y esto es porque al estar terminada nosotros vamos a utilizar el costo unitario a su 100%, que es este. Por lo tanto, para sacar el costo total, simplemente multiplicamos la cantidad por el costo. Versus el inventario final de producto en proceso, que son 150 unidades, que también las podemos sacar del flujo físico, que están aquí. Las vamos a multiplicar por 775,5, que es el costo unitario del inventario final de productos en proceso, que sí tiene un grado de avance. Y eso nos va a dar un costo total de 116.000. Entonces simplemente sumamos todos los costos y vamos a obtener el total. Si lo ven, esto es súper metodológico. El hacer estos informes es súper rápido si se aprenden bien el cómo hacerlo. No deberían tener ningún problema. Por último, para hacer el estado de resultados, podemos calcular ya cuántas unidades vende y a qué precio. Nos dice que vendió el 80% de la producción terminada a un 70% sobre el costo. Entonces, si nosotros sabemos que lo terminado fueron 950 unidades, yo estas las multiplico por 0,8 y me va a dar las unidades terminadas en su 80% que van a ser las que se venden. Y asimismo el costo unitario total yo lo multiplico por 1,7 para hacer el 70% extra sobre el costo que me daría la venta, teniendo así un monto de ventas de 1.375.000 y fracción. Versus el costo de ventas que va a tener que ver con la misma cantidad de unidades, pero al costo real que va a ser el 100%, que va a ser de 1.065, que es el costo unitario, calculando así costos de 809.000 pesos. Se saca el margen bruto restando las ventas menos el costo de ventas, y como no nos habla el ejercicio de costo de GAP, de gasto de administración, simplemente la utilidad va a ser la diferencia o el margen bruto, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por productos por proceso, no es tan complicado, es largo, es metodológico, pero aprendiendo a hacer estos informes no deberían tener ningún problema. Luego vamos a ver costos conjuntos. Ya. Luego vamos a ver ahora un ejercicio de costos conjuntos. ¿A qué se refiere costos conjuntos? Para resumir un poquito y recordar, cuando nosotros estábamos hablando de costos conjuntos, dice que la función está en... Ahí sí. Ya. Cuando nosotros hablábamos de costos conjuntos, tenemos que recordar que nosotros nos referimos a costos que provienen de la producción de algún objeto, algún producto que se pueden separar y que a la vez al segundo producto podemos obtener, a un subproducto podemos obtenerle cierta ganancia si le hacemos un proceso extra. Y también lo podemos vender al extraerlo, pero que como es un producto que vamos a obtener sí o sí,
no necesariamente nos va a salir rentable el hacerle una producción extra. Por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Si yo soy una empresa maderera y yo quiero vender madera, quiero vender leña, obviamente en mi proceso productivo de la madera voy a obtener sí o sí acerrín. Quiera o no, voy a obtener el acerrín. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Yo ese acerrín puedo venderlo así como lo obtengo, o puedo realizarle algún proceso extra para hacerlo más fino, qué sé yo, y venderlo a sí mismo a otro precio porque va a tener un valor agregado. ¿Qué pasa con esto? Sí, antes de que se convierta en acerrín, como proviene de la fabricación de la madera misma, yo no puedo separar los costos de ambas cosas. Y es por eso que se llama costos conjuntos, porque provienen del mismo costo, del mismo proceso productivo. Y yo no los puedo separar hasta que ya tengo los dos productos distintos. Entonces, en este ejercicio nos dice que la empresa Costos S.A. tiene un proceso conjunto que elabora tres productos. El costo conjunto del proceso es 80.000 pesos. Entonces, aquí yo no puedo separar los productos hasta cierto punto, y hasta ese punto el costo que van a tener en común va a ser de 80.000. Nos dice que se nos generan tres productos, A, B y C, y que se nos generan de este proceso 10.000 unidades de A, 20.000 unidades de B y 500 unidades de C. Cuando yo ya los logro distinguir, tienen un precio de venta. O sea, y ese es el precio en el punto de separación, cuando yo los logro distinguir a los tres por separado, que es de 4, de 2 y de 3 pesos unitarios por cada producto. Pero yo además a estos productos, apenas lo obtengo de esa forma, puedo hacerles un proceso adicional que va a tener cierto costo, pero que a la vez me va a modificar el precio de venta final del producto. Debería aumentarlo porque le estoy realizando un proceso extra. Y si se fijan, es lo que está aquí. Entonces, luego nos dice que hay que asignar el costo conjunto utilizando los métodos de mercado de las ventas y en función del margen que entrega cada uno, determinar cuál producto vale la pena producir hasta el final. ¿Ya? Entonces, cuando vendemos en el punto de separación, que es lo que nosotros aquí observamos aquí, vamos a hacer estas tablitas. Tenemos los tres productos y tenemos las unidades que produce cada uno. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que me entregaba el ejercicio. Si lo sumamos, podemos sumar las unidades totales. El precio de venta en el punto de separación de cada uno era de 4, de 2 y de 3 pesos. Por lo tanto, si yo los vendiera todos en el punto de separación, obtendría cierta ganancia. Obtendría 40.000 en el caso del producto A, obtendría también 40.000 en el caso del producto B, y obtendría 1.500 en el caso del producto C, teniendo un total de ventas de 81.500. Pero ya esto yo les tengo que sacar ahora el porcentaje de distribución de este costo conjunto. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo sé que el costo conjunto que tienen es de 80.000 pesos. Por lo tanto, yo si quiero obtener el porcentaje de distribución de este costo, de estos 80.000, lo que voy a hacer es que del valor total que yo les puedo obtener de la venta en el punto de separación, o sea, de estos 81.500, lo voy a dividir en la venta que puedo obtener de cada producto. Entonces, por ejemplo, si del producto A puedo obtener 40.000 pesos de un total de 81.500, yo lo divido y voy a obtener el porcentaje de distribución de este valor de venta, que me va a quedar de un 49,08% en el producto A y en el producto B y un 1,84% en el producto C. Entonces luego, este porcentaje de distribución yo lo multiplico por los 80.000 pesos, que es el costo conjunto, y asimismo voy a distribuir este costo conjunto, estos 80.000, entre los tres productos, que por lógica, si se fijan, es menor en el producto C, ya que estos tres productos cuando se fabrican, el que menos cantidad tiene es el producto C. Entonces, lógicamente, así mismo como es el que produce menos cantidad, también es el que me ofrece menos dinero total. Y por eso es el que nosotros vamos a tener como un costo conjunto menor y se lo vamos a asignar. Cuando ya tenemos los costos conjuntos de cada cosa, si se fijan, la manera de comprobarlo es sumar y que nos dé el mismo
80.000 pesos. Ahora, nuestro margen va a ser la venta en el punto de separación menos el costo conjunto, porque esta va a ser nuestra ganancia menos nuestro costo. Entonces este va a ser nuestro margen de contribución, que va a ser de 736 pesos para el A y el B y de 28 pesos para el producto C, dejándonos un margen total de 1.500. Ahora, para observar la diferencia total, tengo que observar qué pasa ahora si yo le agrego un producto, una fabricación adicional al producto, un proceso. Por ejemplo, el de hacer más fino el aserrín. Nosotros vamos a tener que el precio de venta final de cada producto, este es el precio unitario, y por lo tanto le vamos a obtener un precio de venta final que va a ser multiplicar la cantidad de producto producido por su precio de venta final. Entonces vamos a obtener 70.000 del producto A, 130.000 del producto B y 2.500 del producto C. A lo cual ahora yo les puedo restar el costo conjunto, que es el que calculamos aquí, y además le tengo que calcular los costos adicionales, que son los que observamos aquí, de 3,5, de 4 y de 1 peso por unidad. Entonces aquí yo simplemente multiplico la cantidad que estoy produciendo por este costo adicional para obtener el costo extra de realizar un nuevo procedimiento, un nuevo proceso, y de esta manera voy a poder tener los costos totales, que van a ser el costo conjunto más el costo adicional de fabricación. Que si se fijan es lo que tengo aquí. Y por último voy a sacar el margen, que va a ser la venta final menos el costo total. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo vamos a distinguir qué solución tomar? ¿Ya? Vamos a observar que aquí nosotros tenemos ciertos márgenes para el producto A, B y C, y aquí también los tenemos. Si se fijan, en el producto A, el margen de venderlo en el punto de separación, o sea, sin hacerle nada, es de 736, pero si le hago un proceso extra es negativo, es de menos 4.264. Por lo tanto, como mi utilidad que va a estar generando mi margen al hacer un proceso extra es negativa, obviamente voy a preferir no agregarle un proceso extra, porque ya estaba ganando lo suficiente sin haberle hecho nada. Entonces, aquí básicamente, ¿cómo vamos a decidir si le hacemos un proceso extra o no? Si agregamos estos costos adicionales, vamos a tener que tener un margen superior al que deberíamos tener si vendiéramos en el punto de separación. Entonces, aquí, por ejemplo, para el producto A, claramente voy a preferir vender en el punto de separación porque la utilidad es negativa. Pero en el producto B, como el margen es mayor al que tenemos al vender en el punto de separación, voy a preferir agregar este proceso adicional. Lo mismo nos pasa en el producto C. Entonces, de esta forma nosotros vamos a tomar las decisiones, que es específicamente lo que está escrito aquí, que dice que en el punto B y C preferiría producir hasta el final, ya que, aunque le agregue costos adicionales al proceso, me genera un margen de contribución mayor que si los vendiera en el punto de separación. En el producto A, en cambio, preferiría vender en el punto de separación, ya que si decidiera producirlo hasta el final, obtendría pérdidas. ¿Ya? Pero aquí obtengo, en el caso de que venda en el punto de separación, obtengo una utilidad positiva de 736 pesos. Si se fijan, básicamente con esta tablita y saber restar los costos, vamos a poder hacer ejercicios de costos conjuntos. Por último, para repasar los contenidos de costo ABC, nosotros tenemos que recordar cuándo o a qué es lo que se refiere el costeo ABC. Cuando nosotros estamos hablando de costeo por el método tradicional, que es lo que hicimos cuando hicimos costos por orden específico, por ejemplo, nosotros teníamos que calcular una base. Y esa base la hacíamos, por ejemplo, en base a horas mod, o a costo mod, o a costo primo, etc. Pero cuando nosotros estamos hablando de costo ABC, significa que nosotros tenemos un porcentaje mayor de información, por lo cual podemos estimar mucho mejor las bases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice,
La fábrica de muebles MBM S.A. ha tenido dificultad para establecer sus precios de venta en los últimos periodos. Utiliza un sistema de costeo absorbente tradicional para determinar sus costos. Durante el mes de abril de 2012 recién pasado se fabricaron mesas, sillas, puertas y closets. La información de los costos del mes de abril es la siguiente, ya que nos dan los costos de materia prima, de mano de obra, las horas de mano de obra y la cantidad de artículos terminados. Además nos dice los costos indirectos o los costos SIF y que se distribuyen sobre la base de horas MOD. Entonces, en el método tradicional, básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sumamos los costos de materia prima, los de mano de obra para cada producto, que aquí tenemos mesas, aquí tenemos sillas, aquí tenemos puertas y aquí tenemos los closets. Y en el caso de los SIF, nosotros tenemos que calcular la cuota. ¿Cómo vamos a calcular la cuota? Nosotros tenemos una base que va a ser vamos a tener primero que nada nuestros costos indirectos, que van a ser nuestros costos SIF de 5.576.000. Y la base, como está en horas MOD, vamos a tener que sumar todas las horas de mano de obra para así obtener la base, que en este caso nos va a dar 8.200 horas. Ahora simplemente dividimos los costos indirectos en la base de las horas y nos va a dar una cuota de 680 pesos. Estos 680 nosotros lo vamos a multiplicar por las horas de mano de obra de cada producto para así obtener el SIF. Entonces, por ejemplo, para las mesas, el SIF va a ser la cuota de 680 por las horas de realización de las mesas, que son 1.300, y así se va distribuyendo. Luego sumamos todos los costos, materia prima, mano de obra y SIF de cada producto para tener su costo total, y para el costo unitario dividimos este costo total en la cantidad de unidades que se fabricaron, que en el caso de las mesas era 200. Por lo tanto, tenemos un costo unitario de 35.920. Si se fijan, esto es muy simple y es lo que ya habíamos realizado anteriormente. Pero ¿qué pasa con el costeo ABC? Cuando nosotros costeamos ABC, tenemos mucha información que antes no teníamos. En el modelo que vamos a hacer de costos ABC, nos entregan toda esta información que nos va a hacer calcular muchas bases distintas, pero esto tiene que ver porque logramos diferenciar los costos para cada actividad de SIF. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder obtener los de pulido, los de montaje, los del trabajo de otorno, los de manejo de materiales, empaque y embalaje, distribución y atención de clientes, etc. Si se fijan, tenemos muchas actividades que van a poder tener un SIF respectivo y que van a tener generadores de costos. Entonces, estos generadores de costos van a servir para que estos costos SIF los podamos separar en cada mesa, en cada silla, en cada producto, por así decirlo. ¿Ya? Y estos generadores de costos van a tener que ver como con la unidad de medida, por así decirlo, de esta actividad. Por ejemplo, la de pulido va a ser las horas de inspecciones y control, o el de montaje va a ser el número de horas máquina que se utilizan para cada producto, y así sucesivamente con los otros productos que se estén realizando, con los otros generadores. Entonces, nosotros para esto vamos a desarrollar una tablita, que es la que tenemos aquí, en la cual vamos a sumar, vamos a tomar todas las actividades que se realizan, ¿ya? Y vamos a tener un total de inductores y un costo, para hacer una base de distribución. Entonces, el total de inductores básicamente van a ser la suma de de estos inductores, por así decirlo, por cada producto. Entonces, por ejemplo, en el total de horas de inspección y control son 570, que va a corresponder a las horas utilizadas para la mesa, para las sillas, para las puertas y para los closets. O por ejemplo, para el número de vueltas el número de vueltas del torno, vamos a tener un total de 200, que va a corresponder al número de vueltas de las mesas, que son 40, más el número de mesas de las sillas, más el número de vueltas de las puertas, más el número de vueltas de la realización de los closets. Entonces eso va a ser nuestro total de inductores y van a ser por cada generador de costo. A esos, además, les vamos a aplicar un costo que va a corresponder al costo SIF de cada actividad, que es lo que tenemos acá.
Entonces nuestra base simplemente va a calcularse dividiendo el costo en el total de inductores. De esta manera vamos a generar una base para cada actividad, ¿ya? Entonces cuando ya tengamos esta base de distribución, vamos a multiplicar la base de distribución por el inductor de cada generador de costos de cada actividad. Entonces, por ejemplo, si las mesas utilizan 50 horas de inspección, vamos a multiplicar esas 50 horas por la base de distribución de las horas de inspección en pulido. Y así mismo lo vamos a hacer para las sillas. Para las sillas vamos a multiplicar la misma base de distribución de pulido por las 120 horas. Y eso lo vamos a realizar con cada actividad. Por ejemplo, con las horas máquina, al revés, van para las mesas, van a ser estas 120 horas máquina por la base de distribución de las horas de montaje, que son 804. Y así vamos a sumar, vamos a calcular multiplicando cada base con cada inductor, generando esta matriz para cada producto. Entonces luego sumamos el total de costo para cada producto. Por ejemplo, aquí vamos a tener el de las mesas, el de las sillas y todo eso, y estos van a corresponder a nuestro costo CIF, que es lo que nosotros podemos observar acá. Y luego de haber realizado eso, vamos a calcularlo exactamente de la misma forma que se hacía con el método tradicional. La única diferencia del costo ABC es cómo estimamos los costos CIF, para hacerlo de una manera mucho más realista. Entonces, la materia prima y la mano de obra de los diferentes productos va a hacer lo mismo que en el método tradicional. Vamos a cambiar los CIF con este nuevo método de cálculo y el costo total va a ser igualmente que en el otro método, la suma de materia prima, mano de obra y CIF. Y el costo unitario va a ser el costo total dividido en la cantidad de unidades que estamos realizando. Entonces, si se fijan, no era muy diferente a lo que realizábamos anteriormente, solo que el costo CIF se va a estimar con este nuevo cálculo de inductores. Por último, para poder observar como las conclusiones de sobrevaloración o subvaloraciones, vamos a tener el costo normal y el costo ABC unitario de cada producto, de la silla, de la mesa, de las puertas y de los closets, que es, por ejemplo, en el costo normal tenemos 35.900, 11.813, 59.375 y 82.986, que es el costo unitario que observamos aquí al final. Y ese lo vamos a comparar con el mismo costo obtenido por el método ABC, que es lo que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Entonces nosotros lo restamos, calculamos la resta, que es lo que estoy mostrando aquí. Y vamos a observar que, por ejemplo, en el cálculo de las sillas, el costo normal es mayor al costo ABC, por lo tanto se realizó una sobrevaloración. Asimismo, en los closets también el costo normal es mayor que el costo ABC, pero en las puertas y en las sillas se generaron subvaloraciones de ciertos montos. Si se fijan, ¿qué pasa con esto? Las sobrevaloraciones y las subvaloraciones no suman lo mismo, por lo tanto, no necesariamente cuando nosotros comprobamos por método ABC vamos a tener que estos se calcen, por así decirlo, se calcen las diferencias de subvaloración y sobrevaloración. Y ese es el problema que tenía principalmente el costo normal, que el costo normal nos generaba costos cruzados, que es algo que no necesariamente nos va a resultar eficiente o nos va a solucionar problemas, sino que más bien nos lo va a complicar. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos observar que el costo ABC, que es como nuestra estimación más realista, porque tenemos mayor información, nos va a ayudar a calcular de manera más eficiente los costos CIF para el tema de todo lo que tiene que ver con producción de diferentes tipos de productos, estimándolo mediante el cálculo de actividades e inductores. ¿Ya? Bueno, básicamente eso es el certamen, tiene hartas partes, pero la idea es que aquí vayan practicando de a poquito de diferentes ejercicios y todo lo que tiene que ver con contabilidad al menos es muy sistemático, es cosa de que se aprendan los detalles más importantes de cómo resolver cada cosa
y van a estar súper bien para el certamen. Bueno, no habiendo más dudas, espero que les vaya súper bien a la prueba y nos vemos próximamente.